Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Beatriz Adriana Piñón Solórzano. Soy estudiante de la licenciatura de Cultura Física y Deporte en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, conocida también como NIDIM. Y bueno, el día de hoy les hablaré acerca de los componentes de carga de entrenamiento. Entonces, comencemos. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, hay que hacer una pequeña introducción y básicamente hablando de lo que es la carga es un factor determinante en respuesta a la adaptación del organismo ante un plan de entrenamiento. Es decir, este es un proceso complejo y diverso en función de la modalidad deportiva practicada, es decir, del deporte que se esté practicando y básicamente depende de la forma en que se utilizan las cargas de entrenamiento como parte de un plan, de este plan que les estoy mencionando justamente de entrenamiento organizado a a medio y largo plazo, incluso a veces a corto plazo, pero por lo regular se hace a medio y largo plazo, sobre todo justamente estos planes de entrenamiento, estas cargas de entrenamiento van dirigidos principalmente a atletas de alto rendimiento o deportistas de alto rendimiento, sin dejar a un lado también a las personas que, este, que entrenan a lo mejor como un proceso, ¿no? Para mantener su salud en todos los niveles. Pero básicamente sobre las cargas de entrenamiento debe de ser del conocimiento de cualquier entrenador en cualquier régimen de entrenamiento, justamente para evitar un sobreentrenamiento y por ende alguna lesión deportiva. Y bueno, hablando ya de lo que es el concepto de carga de entrenamiento, justamente la carga de entrenamiento la definimos como la totalidad de trabajo a realizar durante una sesión o un ciclo de ejercicio y que produce un desequilibrio homeostático como en el organismo básicamente. Y este reacciona activando mecanismos de adaptación y compensación al objetivo de restaurar el equilibrio a nivel inicial o por encima de. Básicamente, la carga está constituida por el conjunto justamente de estímulos o esfuerzos, es decir, los esfuerzos o ejercicios durante o más bien durante esfuerzos y ejercicios que constituyen justamente este entrenamiento, ¿no? Eh, Justamente de lo que les mencionaba hace un momento, los deportistas de alto rendimiento han sido una muestra totalmente de las posibilidades de la utilización de carga de entrenamiento, pero hay algo que normalmente se mencionaba justo, que era cuanto más entrenamiento o mayor carga era mejor, y esto es totalmente erróneo, pues justamente las cargas van a depender de las características individuales del organismo de cada deportista, sus capacidades funcionales y su nivel de entrenamiento. Y bueno, a grandes rasgos aquí les puse un cuadro de la clasificación del nivel de carga de entrenamiento en una sesión, carga excesiva, carga entrenable, carga de mantenimiento, carga de recuperación y carga ineficaz. La carga excesiva es cuando se supera el límite de capacidad de funcionalidad del organismo del individuo. Esto puede, como les mencioné hace un momento, generar algún tipo de lesión. La carga entrenable es justamente cuando se está haciendo de manera equilibrada justamente el entrenamiento y el efecto del entrenamiento es totalmente positivo para el deportista, ¿no? Y carga de mantenimiento, pues son cargas insuficientes para estimular la síntesis proteica quizá, pero son suficientes para evitar un ciclo de desentrenamiento, es decir, que no generan ninguna carga negativa o ningún resultado negativo para el deportista. La carga de recuperación justamente se da en los ciclos de recuperación del deportista y son necesarios en todo tipo de planes de entrenamiento y la carga ineficaz se puede dar en algún caso cuando no tiene ningún efecto positivo justamente esta carga para el objetivo que se está buscando y bueno, normalmente estas son cuando se tiene un buen entrenador o se tiene un buen plan de entrenamiento, pues difícilmente puede llegar a suceder. Y cuando llega a suceder es por alguna lesión que definitivamente incapacita o imposibilita el seguir entrenando. Y bueno, aquí rápidamente puse los tipos de carga que hay, al menos los que yo encontré son dos tipos de carga, los que existen, carga externa o física, que justamente son datos objetivos
que nos indica el trabajo que se está realizando tanto en calidad como en cantidad y nos habla de un estímulo, mientras que la carga interna o fisiológica básicamente se está refiriendo al efecto que produce la carga externa sobre el organismo y en sistemas funcionales tales como lo puede ser el sistema cardiorrespiratorio o cardiopulmonar y el muscular. Y esto va personalizado, ¿no? Según la persona o es medible según la persona que esté efectuando esta carga. Y bueno, para profundizar, como lo pongo aquí, básicamente para mejorar nuestra condición física, el entrenamiento irá en función de la carga externa, que es el estímulo que apliquemos siempre con el objetivo de que afecte positivamente a nivel fisiológico, que es justamente de lo que hablábamos, la carga interna. ¿Qué tener en cuenta para modificar la carga a aplicar en los entrenamientos? Bueno, pues según los objetivos de cada persona, se debe justamente aplicar la carga de diferente forma, teniendo en cuenta siempre los factores que intervienen en el trabajo de desarrollo de la condición física. Entre esos están los factores influyentes, como ya lo dijimos, para la carga externa. Eh, que justamente, perdón, para la carga externa, básicamente es el peso, la resistencia, la velocidad, aceleración, la desaceleración, perdón, la potencia, la distancia, la duración, entre otros. Mientras que en la carga interna, básicamente encontramos parámetros fisiológicos, parámetros cardiovasculares, como lo pueden ser, ¿no?, sus pulsaciones, las variaciones que tiene el mismo, parámetros metabólicos, entre ellos está el control que se debe hacer, que les gusta entre la urea, la enzima lactata, parámetros hormonales, etcétera. Y bueno, aquí ya nos metemos totalmente justamente a lo que son los componentes de entrenamiento, que es del tema que vamos a hablar, en específico. Y bueno, los principales componentes, intensidad, frecuencia, volumen, densidad y duración. Y bueno, básicamente la intensidad se define como la fuerza del estímulo que experimenta el individuo durante el esfuerzo físico, y a esto nos referimos a aspectos cualitativos de la carga, es decir, la cual resulta de básicamente 4 puntos, que son los números de repeticiones, la velocidad de ejecución, la complejidad del ejercicio y la duración de las pausas. Diferenciamos básicamente dos tipos de intensidad. En este caso es la intensidad absoluta y la intensidad relativa. Y la intensidad absoluta pues sería aquella intensidad máxima que se soporta o que soporta el individuo al realizar un esfuerzo físico, siendo hasta el 100% de la intensidad de ¿no? Y la intensidad relativa es el porcentaje al que queremos trabajar en base a lo anterior, es decir, un ejemplo para indicar que hay que realizar una serie al 80% según el objetivo que se quiera llegar durante la sesión de entrenamiento. Ahora bien, ¿cómo medir la intensidad de entrenamiento? La carga puede actuar de diferente forma en el organismo en periodos diferentes. Es decir, la misma carga la sentiremos mucho más intensa si estamos cansados que después de un día de descanso. Bueno, algunas de las herramientas justamente para medir la intensidad del entrenamiento puede ser la toma de pulsaciones, la medición de la potencia. Esto es muy usado sobre todo en el ciclismo, los ritmos de carrera. Justo cuando un atleta conoce sus ritmos, sabe a qué intensidad equivale justamente ir, por ejemplo, ¿no?, a 4 kilómetros por minuto. Y bueno, otra de las herramientas que es la que aquí les menciono es la escala de Borg. Justamente esta escala de percepción del esfuerzo físico, la cual se compone de 10 niveles. Y bueno, justamente que son los niveles que percibe un individuo al realizar una actividad, ¿no? Que va desde el 0 al 10, siendo el 0 el reposo total y el 10 un esfuerzo máximo. Otro componente más es la frecuencia, ¿no? Y justamente hablando de frecuencia, pues para comenzar debemos definir la frecuencia como la cantidad de veces en un periodo de tiempo, por así decirlo, ¿no? Es decir, donde frecuencia cardíaca, es un ejemplo, sería justamente el número de latidos del corazón en un minuto. Eh,
Y básicamente frecuencia e intensidad están muy correlacionadas y se mide por medio de la intensidad, ¿no? Donde la intensidad absoluta se valora basándose en la frecuencia cardíaca de pulsaciones por minutos en un intervalo de tiempo determinado, como se menciona, como lo mencioné hace un momento. Eh, pues básicamente es por eso que les pongo ese cuadro ilustrativo donde justamente se mide la frecuencia de la intensidad o de mano de la intensidad, perdón. Bueno, hablando del siguiente componente, pues básicamente es el volumen, que es el parámetro más palpable de lo que es la carga de entrenamiento que se desarrolla en un ciclo o en una unidad de entrenamiento. Y justamente este corresponde a la cantidad de todo el trabajo que se realiza durante el entrenamiento, es decir, los días de entrenamiento, el tiempo de entrenamiento para cada día de la semana o del mes o el número de competencias al que éste se someterá, ¿no? El deportista se someterá y básicamente se expresa en tiempo, peso, distancia, número de repeticiones y serie. Y su cálculo es sencillo, es la suma de todos los parámetros similares. Y bueno, este por lo regular provoca reacciones a largo plazo y no existe una relación lineal entre volumen de entrenamiento y el incremento de la condición física definitivamente. Ahora viene la densidad. Y bueno, hablando de densidad, se refiere a la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, durante una sesión de entrenamiento. Es decir, la densidad de la carga tiene una alta relación con el resto de los factores. ¿A qué me refiero? Para que el organismo experimente los efectos del trabajo realizado, es necesario que haya una adecuada relación entre lo que es el trabajo y el descanso. Y este puede ser relativamente entre diferentes sesiones o dentro de una misma sesión. Actualmente se refiere a este último a que estará en relación con la intensidad del estímulo, la duración del estímulo y el objetivo que persigamos, ya sea potencia aeróbica o capacidad láctica, por así decirlo. Eh, ¿Qué más puedo decir de la densidad? Pues que utilizamos la relación entre dos números, siendo el primero el estímulo y el segundo el descanso, así hablamos de densidad básicamente. Y llegamos a la duración, que básicamente es el último componente de lo que es una carga de entrenamiento. Y pues este se refiere básicamente al tiempo que dura la actividad, tanto en un entrenamiento continuo como en uno por intervalos. Y es el esfuerzo producido por el organismo al realizar un ejercicio. Bueno, si hablamos de duración, justamente como lo dices, el tiempo que dura la actividad, ¿no? Y sabemos que si se entrena lo mismo cada semana, el cuerpo se va a acostumbrar y no se va a lograr una mejoría. Para ello, justamente es necesario realizar un entrenamiento un poco más demandante con tiempos específicos. Es decir, la duración de un entrenamiento entre sesión y sesión no es la misma. Incluso las sesiones de entrenamiento de un día a otro cambian y por lo tanto, perdón, también de una semana a otra, sobre todo cuando son los entrenamientos de mayor intensidad y la diferencia está con los días de entrenamiento de baja intensidad o de descarga, ¿no? Que es cuando tienen un reposo activo, así también es conocido, es decir, no dejan de entrenar, pero están en una etapa de intensidad básica, que esto se da básicamente cuando ya se está acercando el día de la competencia más fuerte. Y bueno, por mi parte es todo. Espero haya sido clara durante esta sesión o esta explicación de lo que es la carga de entrenamiento y sea pues realmente provechoso este trabajo y pues les agradezco. Nos vemos pronto.